Muy bien. Iniciamos con esta cohorte del curso de coreografía de CENIPSA. Sí, una vez más agradecerle la confianza y la oportunidad al doctor Jackson por brindármela y poder generar un poquito de conocimientos. El curso va a ser dinámico. Esto no tiene que ser unilateral, no es un monólogo. Entonces, vamos a compartir conocimientos de coreografía, de medicina en general. Pero empecemos con lo básico. ¿Qué es la ecografía y para qué nos sirve la ecografía? La ecografía nos va a servir. Es una prueba diagnóstica, ¿sí? Que se da por sonido, específicamente por ultrasonido, ya que estas ondas de alta frecuencia, al momento que chocan con los órganos internos, van a producir un efecto que se llama eco, ¿sí? Y este eco va a estar eh, receptado por los cristales que tenemos en el transductor y bueno, vamos a ver el proceso de cómo se va transformando en una imagen. Si tienen alguna pregunta durante la exposición, me interrumpen, conversamos, resolvemos, repetimos la diapositiva, el concepto que no quedó claro, ¿no? Lo que yo necesito es que después de esta clase quede todos los conocimientos adecuados. Entre las ventajas y desventajas de la ecografía, sí, entre las ventajas tenemos muchas, tenemos capacidad multiplanar, se efectúa en tiempo real, podemos hacer el pie de la cama del paciente, ahora tiene un costo bajo, la ecografía se realiza en todos los campos de la medicina, yéndonos en la parte dermatológica, la parte pediátrica, la parte ginecológica, a la urológica, en fin, en todas partes de la rama de la medicina tenemos este estudio. Ya está considerada como el nuevo estetoscopio del médico, así que es hora de comenzar a darle. Y lo felicito por este paso. Ventaja adicional, tiene ausencia de radiación, ya que nosotros trabajamos con sonido. Entre las desventajas se podrán dar cuenta que son pocas, pero entre las pocas tenemos una gran importante, ¿sí? Que es operador dependiente. ¿A qué nos dice esta parte? ¿A qué se denomina el operador dependiente? Que va a ser de que la imagen o el diagnóstico sea bueno según el conocimiento y la práctica que tenga el médico que está haciendo el estudio. Entonces, él podrá tener el mejor equipo ecográfico, podrá tener el paciente con la patología totalmente observable, pero si no hay el conocimiento, ahí viene la parte, si mi mente no lo sabe, mis ojos no lo ven. Entonces, este es un gran delimitante. Y bueno, las otras que son causadas por lo que es el gas intestinal y la parte de la obesidad. Vamos a ver cómo esto llegó a nuestra visión, cómo nos ayuda a ver esta escala de grises, cómo se transforma ese sonido en un eco y ese eco en esta imagen. Acá estamos viendo lo que es el lóbulo derecho del hígado, revisamos el riñón derecho, parte de la columna vertebral, parte del ilio. Como les decía, entramos con la parte de la historia de la ecografía, teniendo en cuenta, ¿no? Que en 1794 el sacerdote Lázaro Spallanzini es el primero en comenzar a darse cuenta del cómo el murciélago, ya que en su iglesia comienza a ver como en el campanario comienza a tratar de localizarse emitiendo un pequeño chasquido, el cual se va a denominar como el ecolocalizador, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Básicamente el murciélago emite una onda sonora que choca contra un cuerpo, en este caso la polilla, y esto regresa y lo captan sus oídos. Entonces, con esto ya tiene una onda reflejada, que vamos a darnos cuenta que va a haber una variable de lo que vendría a ser las frecuencias que ya vamos a revisar. Hablamos de la ecolocalización del murciélago. Entonces, en 1794 empieza esta linda aventura del ultrasonido. Ya para 1842, teniendo un poco más de conocimientos, ¿sí? Físicos, aparece Christian Johann Doppler. Doppler es un nombre conocido, ¿sí? Ya que hay un estudio también referente a él. A él se lo va a considerar como el padre del ultrasonido y comienza a hablar sobre la teoría del efecto de la física ondulatoria, que vendrá a llamarse el efecto Doppler. En resumen, el efecto Doppler me dice que
que hay un cambio en la frecuencia cuando el emisor del sonido está en movimiento. Entonces, cuando el receptor eh, lo escucha y se aleja, va a haber un cambio de tonalidad al momento de recibirlo. Y también va a haber un agudo al momento que se acerca este movimiento, esta onda sonora en movimiento. Para 1843, Christian Doppler ¿sí? publica la hipótesis y comienzan a intentar demostrarlos. Christian Hendrich es el que mejor lo realiza y demuestra que sí es efectiva este tipo de teoría. El Hendrich realiza el experimento físico más elegante de todos. En 1845, él contrata un ferrocarril, contrata una banda de músicos, hace que el ferrocarril, los músicos que están en el ferrocarril, toquen el mismo tono musical de lo que están en la parte de la estación de la locomotora. Entonces, con esto comienza a demostrar de que si el punto receptor, que vendremos a ver que es el observador, escucha una onda sonora que se va acercando, la onda sonora va a ser mucho más aguda y cuando se aleja va a ser mucho más grave. Entonces comenzaron a revisar lo que son las ondas de las frecuencias, ¿no? Las frecuencias que nos van a dictar la potencia, lo largo o lo corto que va a ser la onda sonora. ¿Sí? Entonces con esto se demostró el efecto Doppler. Ya para 1881, Pierre-Jacques Curie, ¿sí? comienzan a experimentar la aplicación de un campo eléctrico alternante sobre cristales de cuarzo y turmalina, los cuales producen ondas sonoras de muy alta frecuencia. Esto se va a denominar como efecto piezoeléctrico. Hay que tener en cuenta, ¿sí? que esto va a ir como pregunta del examen, que es estar pendiente de esto. Bueno, de ahí comenzamos a tener cambios de aplicaciones que no vamos a tomarle un poquito mayor importancia. En 1912 comienza a utilizar este tipo de tecnología para comenzar a detectar objetos debajo del mar, como en el caso del Titanic. Posteriormente se utiliza en las guerras para utilizar el sonar, que es utilizado tanto en los buques de guerra como en los submarinos, para detectar embarcaciones enemigas. Y en 1942 comenzamos a tener una aplicación médica. Aquí vamos a ver una evolución de la ecografía, de la forma en que se utilizó, de quienes fueron dándole el aporte. Esto era un ecógrafo anteriormente. ¿Sí? Se utilizaba una lavandera, ¿sí? Una tienda de lavandería. Se utilizaba un disparador para poder lanzar la onda sónica. Y en 1952 tenemos las primeras imágenes bidimensionales. Déjenme avanzar un poquito más rápido hasta el final. En 1968 tenemos el escáner eléctrico con 21 cristales de 1 MHz. En 1971, ya casi 100 años después, tenemos la introducción de escala de grises, que es la imagen que actualmente conocemos. Y bueno, ahí la tecnología se iba avanzando. Tenemos la utilización del Doppler, la ecografía transvaginal, la ecografía trans, transfontanelar, la ecografía 4 o 8K, que al momento tenemos a disposición, pero también no solamente es la parte estética, sino que también tenemos este tipo de ecografía, que es la elastografía, que no solamente identifica que estamos revisando, sino que también me ayuda si es que es más rígido o más blando el tejido, que esto puede determinar algún tipo de tumor maligno y diferenciarlo con uno maligno, uno benigno. En la parte de la historia fue algo muy sencillo, no quiero cansarlos, no quiero aturdirlos, además tenemos una clase atrasada, entonces no hay que tomarle mucho cariño a esa parte, ¿ya? Una parte de la teoría.
Esto sí, preparen cafecito, agüita, la vez en las caritas, que vamos a hablar de los principios físicos del ultrasonido, que esta es la parte que nos gusta y nos fascina. Esta es la parte que nos va a diferenciar del resto. Principios físicos del ultrasonido. Voy a ser los partícipes. Doctor Eric Alvarado. Ok. Doctora Estefania Pillasago. Una preguntita. Doctor Marcos Acuña, ¿me puede ayudar? Buenas noches. Buenas noches, dígame. ¿Cómo está, doctor Marcos? Mucho gusto, Fernando Delgado. Le pregunto, ¿qué sabemos del sonido? El sonido, pues sabemos que el sonido viaja en el aire. Pero- eh, eh, para el sonido tiene que haber un emisor, un receptor. Muy bien, Hay distintos tipos de sonido, graves, agudos. perfecto. Chévere, tenemos el conocimiento, eso es bueno, ¿sí? Entonces, sigamos. Lo voy a seguir molestando, ¿sí? Para que tengamos un poquito más de apertura. Sí, sí, Entonces, no hay. en definición, ¿sí? Lo dice que es el resultado de la energía de forma de ondas vibratorias de naturaleza mecánica. ¿Qué me dice esto? Que el momento que hay un choque de dos cuerpos, vamos a tener sonido. Y este sonido pasa por el espacio en forma de ondas vibratorias de contracción y compresión. Sí, en el momento que hablamos del sonido, necesito dos cuerpos chocando, porque es de naturaleza mecánica. Se me ocurre. Cuando estoy hablando, sale oxígeno de mis pulmones, sale aire por mis pulmones, hace vibrar las cuerdas vocales, pasan por la caja de resonancia, que es la boca, y bueno, tenemos la modulación que vendría a ser la lengua. Entonces, como se percatan, la vibración de mis cuerdas vocales son las que generan el sonido. Otro sonido generado fácilmente es el del aplauso. Choco mis dos palmas de la mano y emito un sonido. Entonces, básicamente ese es el origen mecánico. ¿Cómo se traslada? Mediante vibraciones anterógradas y retrógradas. Tenemos compresiones y rarefacciones. Entonces, tenemos este sonido que está aquí, ¿sí? Esto vendrá a ser cómo se ve el sonido. Bueno, ya hablamos de los rangos audibles, ¿sí? Para el oído humano sería del 20 a 20.000 ciclos por segundo, que ya vamos a hablar cuál es la pieza fundamental de esto. Y tenemos que tener claro que entre mayor de 20.000 a 10.000 MHz, de 20.000 Hz a 10.000 MHz hablamos del ultrasonido. Nosotros para utilizar la ecografía vamos a utilizar ya no de 15, sino que hay más, aproximadamente de 20 a 30 MHz, ya que utilizamos también para ver folículos pilosos, el lecho unguial, una parte dermatológica. ¿Y qué vamos a tener para nosotros ver este sonido? ¿Cómo está compuesto ese sonido? Sí, esta onda sónica. Entonces la onda sónica va a tener una longitud de onda, una amplitud, una frecuencia y un periodo. La longitud de onda vamos a hablar que va a ser la distancia de un ciclo. Y el tiempo de un ciclo va a ser un periodo. Entonces, un periodo va a ser un segundo. Cuando hablamos de la amplitud va a ser qué tan ancho va a ser la anteroración y la rarefacción. Tenemos que tener claro.
que la frecuencia se va a dar por el número de ciclos en unidades de tiempo. Sería un ciclo por segundo, un hertz. Importante, sí, porque vamos a ver la parte clínica de cómo se utiliza este tipo de, de característica del sonido. Hablamos de la frecuencia, número de ciclos por unidad de tiempo, un ciclo por segundo. ¿Qué es el eco? Entonces, ya vimos lo que es sonido, es una onda vibratoria que pasa por el espacio y que tiene origen mecánico. Entonces, el eco va a hacer que esta onda sonora se va a reflejar o va a rebotar en una superficie y se va a ver reflejado nuevamente en el foco emisor. Creo que todos alguna vez lo hemos intentado, el gritar en una cueva y que tengamos el retorno a un sonido. Eso vendría a ser el eco. Pero este sonido que rebota va a tener una interfase reflectante, una superficie en la cual va a rebotar. Y va a depender mucho la intensidad con la que el sonido llegue y cómo regresa. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la superficie reflectante, ¿sí? Es la barrera que existe entre los dos medios, como vimos ahora, ¿sí? Y que va a tener diferente impedancia acústica, porque lo podemos tener muy sólidos, muy blandos, podemos tenerlos líquidos, porosos. Y si hablamos de la impedancia acústica, y hablamos que es la propiedad acústica de un medio físico que se relaciona con su densidad. Entonces, como se podrán dar cuenta acá, vemos un sonido incidente, un eco reflejado, y en este caso tenemos una interfaz reflectante que no es tan sólida, ya que me permite el paso de un sonido, si hablamos de la impedancia. La intensidad de sonido va a ser, va a estar relacionada directamente con la densidad de los medios. Esperen un momento que esté bien. Sí. La intensidad del eco está directamente relacionada con la densidad de los medios, ya que si cuando refleja el sonido, cuando refleja el sonido, ¿sí? También tenemos la parte del espacio donde va a estar reflejado este eco. Podemos tener un espacio líquido, un espacio sólido, un espacio gaseoso. Entonces va a ser a mayor diferenciación de densidad, mayor intensidad del eco. Entonces, si choca un cuerpo fuerte, un sólido, este va a tener mayor instancia del reflejamiento del eco. Y la intensidad del sonido está en relación inversa con la densidad de los medios. O sea, a mayor diferencia de densidad es menor la intensidad del sonido transmitido. Ejemplo, yo estoy haciendo una ecografía de un paciente que tiene mucho gas. Entonces yo mando el sonido que va a llegar con poca fuerza, ya que el gas no va a ser nuestro amigo. Se pierde mucha energía, se pierde mucha transmisión. Y el momento que refleja, ya no va a haber un eco como tal tan fuerte. Perdón, ¿puedo hablar? Sí, Eric, ¿cómo está? Buenas noches. Y respecto a eso, entonces imagino que en el equipo pueden haber calibraciones de sonido, en caso de Así que es. dentro de nuestro cuerpo o cualquier órgano haya mucho sonido para obtener un Así mejor es, resultado. totalmente. Vamos a mejorar eso, lo vemos la siguiente clase, que vendremos a hablar de las botonerías Ah, ya, del ecógrafo, ¿sí? perfecto, muchas gracias. La onda acústica vamos a tener que tiene propiedades como es la longitud de onda, la frecuencia, la resolución, la velocidad de propagación, la reflexión, reflectancia, refracción, intensidad, atenuación, absorción, impedancia acústica, difusión, difracción y dispersión. Es largo, ¿sí? Pero es conveniente, porque ¿cómo resolverlo? Pues sí, pero necesitamos resolverlo con el conocimiento. Entonces, yo con esto vamos a poder trabajar de una mejor manera con la botonería que vamos a tener en el ecógrafo.
¿Qué es la longitud de onda? Esto va a ser representado con la distancia que existe entre cresta y cresta de la onda sónica. Vamos a tener que la distancia va a ser un ciclo y que va a terminar el límite de resolución longitudinal del sistema. Esto lo vemos un poquito más adelante, ¿no? Al determinar el límite de resolución longitudinal del sistema. Me va a hablar de qué tan profundo puedo llegar en un estudio, porque va a estar proporcionalmente ligado con la parte de la frecuencia. Entonces, recordemos, la frecuencia va a ser el número de ciclos por unidades de tiempo. Entonces, un ciclo por segundo es un hertz. Anoten esto también es para un examen. Y es la razón de, también de cómo podemos mejorar una, una imagen o un estudio según lo que estemos haciendo. Una unidad es un hertz, entonces un ciclo por segundo es representado por el ciclo que existe, una cresta y otra cresta, sobre un segundo. Digamos, en el caso que tengo 10.000 aquí, serían 10.000, serían un megahertz, entonces serían 10.000 acá. La frecuencia, sí, es un determinante acá. Vamos a hablar que a mayor frecuencia, la longitud de onda va a ser más corta, pero vamos a tener una mejor resolución, o sea, vamos a tener mayor cantidad de ecos reflejados que se van a traducir que va a tener una mejor imagen al momento de nosotros hacer el estudio. Esta es la premisa que creo que graben. A mayor frecuencia, menor longitud de onda y mayor resolución. ¿Qué diferencia? ¿Sí? Que si yo tengo menor frecuencia, la longitud de onda va a ser mucho más larga, pero la resolución va a ser diferente. Entonces aquí vamos a tener un pequeño ejemplo de cómo se visualizaría la parte de la ecografía. Entonces tenemos aquí una frecuencia baja, ¿sí? Que vendremos a hablar que hay 1, 2, 3 Hz. Y acá vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo se percatan? Aquí la longitud de la onda sería más larga, ya que tengo tres ondas sobre un espacio de un segundo. La longitud de onda acá se va a hacer más pequeña, ya que tengo seis en un segundo. Entonces, si hablamos proporcionalmente, va a ser mucho más corta. Entonces, aquí viene la ventaja de que si yo, no sé si han visto los transductores, vamos a tener muchos tipos de transductores. Vamos a utilizar los principales, que vendrá a ser el convexo y el lineal. Entonces, tengo una diferenciación bárbara. No sé si se percatan, cuando yo necesito hacer una ecografía abdominal o una obstétrica, se utiliza este tipo de transductor. Y cuando necesito hacer algo más superficial, tiroides, mamas, músculo esquelético, vamos a utilizar este tipo de transductor. Es porque estos son transductores de alta frecuencia y esto vendría a ser un transductor de baja frecuencia. Entonces, como con el transductor de baja frecuencia, yo necesito penetrar un abdomen que tiene muchas capas hasta visualizar un hígado, necesito una frecuencia baja, ya que la longitud de onda, si la longitud que va a tener y penetrar estos tejidos va a ser mayor. A diferencia de la de acá, que si yo pongo al mismo paciente a buscar hígado, lo máximo que voy a ver es piel. Entonces, en la imagen no voy a ver nada más, ya que su longitud de onda es muy corta y no me va a ayudar a penetrar las diferentes capas y visualizar el tamaño del hígado que queremos estudiar. Entonces, a menor frecuencia, mayor longitud de onda, pero
como tiene una longitud de onda más y tiene más capas que atravesar, la imagen va a ser menor, va a haber una menor resolución, ¿sí? Entonces, de nuevo, menor frecuencia, mayor longitud de onda, menor calidad de imagen. A mayor frecuencia, menor longitud de onda, mejor resolución. ¿Preguntas? Esta también es pregunta de examen, ¿ah? A menor frecuencia, mayor longitud de onda, mejor penetración, pero también tenemos una mayor pérdida de sonido. A mayor frecuencia, menor resolución, menor longitud de ondas, pero mayor atenuación, absorción, impedancia, ¿no? Y difusión. ¿Qué es la resolución? Es el espacio, es como nosotros vamos a determinar un órgano, es como vamos a poder medirlo. Pero esto va a ser gracias a diferentes propiedades de la longitud del sonido, ¿sí? Propiedades del sonido como tal. Como por ejemplo, cuando hablamos de el corte longitudinal, ¿sí? Nos habla de que va a haber la mínima distancia de separación de dos puntos de interfase reflectante, el cual va a determinar cómo separado. Entonces va a ser el punto máximo de separación de dos puntos durante un órgano. Se me ocurre, vemos hígado, riñón. Entonces yo quiero hacer el corte longitudinal, entonces lo que va a discriminar aquí el ultrasonido es el último corte que tiene aquí y el último corte aquí. Entonces aquí nosotros hablamos del eje largo del órgano, que está dado proporcionalmente a lo que es la longitud de la onda. Entonces esta parte aquí me va a ayudar a mí a visualizar este corte. Entonces el corte longitudinal está dado por la longitud de onda. Y cuando hablamos de la corte transversal, que va a ser el punto menor entre dos puntos de separaciones de un órgano, que va a estar dado por la amplitud de la onda. ¿Qué me dice a mí entonces? Tengo longitudinal, transversal. Viene a ser la amplitud de la onda. Perfecto. La velocidad del sonido, ¿sí? Es el tiempo que recorre en un tiempo determinado, que viene a ser metros sobre segundo, va a estar directamente proporcionada a la densidad inversamente a la elasticidad del medio. Entonces, ¿qué me dice? A mayor densidad, mayor velocidad. Mayor elasticidad, menor velocidad. Entonces, si yo tengo un medio sólido, como vendríamos a hablar de la parte del hueso, el sonido se va a transmitir en 3.360 metros por segundo y esto me va a dar una mayor cantidad de ecos reflejados y una mejor calidad. Si hablamos de líquido, vamos a tenerla casi la mitad, 1540, pero si hablamos de la parte del gas, que es nuestro enemigo, donde va mayor dispersión, la velocidad va a comenzar a decaer. Entonces aquí ya tenemos 340, que es casi el 10% de la velocidad que agarra con el hueso. La velocidad de propagación del sonido es independiente de la frecuencia, entonces tenerlo claro, ¿no? No le meto más frecuencia, menor frecuencia, mayor frecuencia, va a tener una mejor imagen en esa parte. Tenemos la reflexión y la reflectancia, que este es el cambio de dirección del haz del sonido al incidir una interfase que nos penetra. Entonces, digamos, ¿no? Entonces yo lanzo sonido, tengo la interfase reflectante que va a ser sólida netamente, y va a ser el cambio de dirección que va a tener según la angulación, ¿sí? Que incide, va a tener un eco reflejado. Esto vendrá a ser la reflexión.
La refracción, ¿sí? Es el cambio de dirección del haz sónico que traspasa una interfase, ¿sí? Que ya no es sólida como la que vimos anteriormente, sino que va a ser porosa o va a ser acuosa. No sé si se han percatado cuando metemos la mano debajo del agua, ¿sí? Parece que tuviera una angulación diferente. Entonces, pasa lo mismo con el sonido. Las propiedades físicas son similares. Y aquí vemos la refracción, ¿sí? Un ángulo que es totalmente diferente a la angulación anterior. La intensidad es la cantidad de energía por segundo que llega a una superficie por centímetros cuadrados. Aquí nosotros vamos a utilizar lo que son los decibeles para identificar la cantidad de intensidad. Hablamos de la representa como sonido fuerte, tiene una mayor amplitud. Aquí es cómo funciona la ganancia. La intensidad, ¿sí? Seguimos viendo. A mayor frecuencia, mayor intensidad. Aquí se convertamos en lo que vendría a ser el umbral de dolor de la parte de los decibeles. La atenuación. Aquí es cuando comenzamos a hablar de la pérdida del calor, de la fuerza, de cómo va disminuyéndose según se propaga en diferentes espacios. Si la intensidad es uno de estos, ¿sí? La intensidad del pulso del ultrasonido, ¿sí? Que tenemos de los decibeles va a disminuir por diferentes eh, fenómenos físicos como la absorción, la reflexión, la divergencia y la refracción, ya que la atenuación varía con diferentes frecuencias de ultrasonido. Entonces, a mayor frecuencia, mayor atenuación. Recuerdan de que se perdía más sonido al momento de hacer una ecografía de mayor frecuencia con el transductor lineal. Entonces, por ese motivo también no podemos ingresar y penetrar todas las capas. La absorción es, es como el haz sónico, si el haz del ultrasonido atraviesa un medio donde las partículas vibran y estas se van a convertir. Recuerden que el movimiento es calor, y entonces todo este calor se va a ir perdiendo según la distancia que vaya a recorrer el haz ultrasonido. Entonces se va a comenzar a atenuar, ya no llegará con la misma fuerza, ya mismo no llegará con la misma intensidad, ya que se va a ir perdiendo por la absorción. Podrá ser por un medio líquido, un medio sólido o un medio gaseoso. La impedancia acústica es la resistencia que se opone en el medio del paso del sonido. ¿Sí? Entonces aquí hablamos del material, del espacio en sí. La difusión es dependiendo de la rugosidad que vaya a tener el sonido donde se vaya a reflejar. Que se puede descomponer en una o en múltiples ondas al momento de ser eh, disparado. Entonces esto también comienza a mostrarnos una pérdida de sonido y de energía. Va a ser directamente proporcional a la frecuencia y mayor difusión, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos de que se mandan 100 Hz y salen 100 Hz. Acá se mandan 1000 y bueno, va a haber mayor dispersión del mismo. La difracción o dispersión, que es el fenómeno acústico, que va a ir dispersando o se va a ir como rompiendo, quebrando la onda sonora. En este caso podemos ver la imagen de que se emite un sonido, ¿sí? hacia la, hacia la parte superior, pero se dan cuenta que este sonido choca en una pared incompleta. ¿Qué hace el sonido? Es como el agua, ¿sí? Busca su camino, comienza a revisar por dónde pasar. Entonces, hay una pequeña difracción, o sea, hay una pequeña ruptura en el sonido. Entonces, esta tiene unas propiedades que se puede curvar y seguir propagándose de largo. Aquí se ve un claro ejemplo donde hay un niño, ¿sí? Que la grita y la onda sónica choca con la pared, sube por esta misma y atraviesa el muro y el personaje B puede escucharlo.
Recordemos que el sonido es como el agua, entonces tenemos unas propiedades físicas parecidas. Tenemos la reflexión, ¿sí? Que va a ser cuando el material reflectante es sólido y va a chocar proporcionalmente con el eco. Tenemos el material poroso, que es la refracción, que sí tiene chance de poder pasar la materia en la parte de la interfaz reflectante que va a ser porosa. Y bueno, la difracción de cómo es la forma de que pasa el sonido y llega a su destino. Y la reflexión, absorción y difusión, que vamos a hablar de qué es, de cómo se va perdiendo la energía, las vibraciones del sonido. ¿Preguntas? ¿Todo quedó claro? Bueno, bueno, entendiendo un poquito lo que es la física, también vamos a, ya entrando un poquito más en materia de la ecografía, vamos a observar lo que es los artefactos. En los artefactos, nosotros vamos a ver imágenes, ¿sí? Que vienen a ser estructuras existentes o reales, siendo por lo tanto artificiales. O sea, son cosas que no son reales, como por ejemplo el espejismo, ¿sí? Son imágenes que se generan por un choque del cuerpo, por propiedades físicas mismas, como la sombra acústica o el refuerzo acústico posterior, que vamos a ver la diferenciación. Entre los más frecuentes tenemos las reverberancias, la cola de cometa, el artefacto espesor de capa, el refuerzo acústico posterior, la sombra de bordes, la sombra acústica posterior, imagen en espejo, el artefacto de lóbulos laterales, la anisotropía y los artefactos por ruido. Las reverberancias, ¿sí? Estos tienen sonidos, tienen un origen, ¿sí? De que el ultrasonido choca en dos medios de diferente pedancia acústica, ¿sí? Muy ecogénicas. Entonces el sonido, se lanza el ultrasonido, se lanza el primer eco y esto comienza a rebotar en, infinitamente en el espacio hasta que pierde energía. En uno de los casos más frecuentes donde vamos a revisar es cuando existe el aire en, en espacios como por ejemplo la pleura y el aire del pulmón. Aquí podemos ver que esta costilla, vemos como un solo eco se refleja 8 veces, ¿sí? Entonces aquí es un mismo eco que se va reflejando y nos da esta imagen. Entonces, esta es la reverberancia, estas imágenes hiperecogénicas que se repiten, se repiten, se repiten, se repiten. La ventaja de los artefactos es que con un simple movimiento de muñeca puedo desaparecerlos y verificar que no es un diagnóstico como tal, patológico. Se observa aquí igual manera, ¿sí? De igual forma en este segmento de aquí y este segmento de aquí. Aquí nosotros vemos costilla, 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 músculos, músculos y la pleura. La cola de cometa se produce cuando hay una interfase muy estrecha y muy ecogénica, donde la interfase separa un sólido ecogénico o gas, sólido o hueso. En el caso de aquí vemos lo que vendría a ser la adenomioma, donde vemos una pared sólida y un medio líquido, que se dan cuenta que es este puntito blanco que está aquí, la cola de cometa. También lo vamos a encontrar cuando existen cuerpos extraños, como la punta de una aguja, o cuando existen burbujas de aire en lugares donde no deberían haber, como en este caso. El artefacto espesor de escapa, sí, es un fenómeno que nos da, que se vería más ancho el haz del sonido por el engrosamiento parcial o falta de nitidez de la pared vesical, como en este caso. Entonces se va a dar cuenta que es la parte del contralateral del transductor, y vemos que la pared
se va a ver mucho más gruesa. Aquí lo regulamos de una mejor forma, bajamos un poco la ganancia y mejoramos la frecuencia. El refuerzo acústico posterior, ¿sí? Se observa en lugares donde están llenos de líquido, como por ejemplo la vesícula, o en quistes, donde vamos a darnos cuenta de algo y cómo es el principio físico de cómo se ve el refuerzo. Recuerdan que yo estoy jugando con sonido, entonces el sonido viene, choca con todas estas estructuras que están aquí y se va perdiendo. Entonces chocan, chocan, chocan y regresan, chocan, chocan, chocan y regresan. Recuerden que toda esta energía de aquí se perdió. El momento que yo vengo y choco con la pared, regresa, se ve pericogénica, pero en el medio líquido no hay reflejo de eco. Entonces, toda esta energía que estaba aquí va a chocar aquí y por eso la diferenciación de colores, ¿sí? Por la escala de grises. Por eso se va a ver mucho más hiperecogénico a la parte de acá, porque hay mucha más energía que pasó sin perderse y se encuentra de esta forma. La sombra de bordes es como cuando yo tengo una linterna, ¿sí? Y trato de alumbrar un objeto circular grande. Entonces van a haber partes de donde yo no voy a poder alumbrar y eso se va a generar una sombra. De igual forma pasa aquí. Entonces la sombra de bordes es dada por la angulación y el tamaño de una estructura circular, ¿sí? Que nos da atenuación en la parte del sonido. Estos serían las sombras de bordes. ¿Cómo la diferencio? Giro el transductor, hago desplazamientos y reviso que si no existe alguna calcificación o algún otro tipo de patología que nos genere este tipo de sombras. Si desaparece el movimiento, es un... La sombra acústica posterior, a diferencia del refuerzo acústico, tenemos una sombra. Toda la energía que está pasando aquí se refleja aquí y me genera un refuerzo. Toda la energía, todo el sonido que viene aquí choca contra una imagen, ¿sí? Totalmente sólida, que genera un eco regresante. Por eso se ve hiperecogénica y como no pasa sonido, me genera esta sombra, ¿sí? Entonces lanzo el sonido, refleja y como esto es muy sólido, no tengo nada que genere ecos en la parte posterior. Entonces tengo dos efectos aquí, refuerzo acústico, sombra acústica posterior. Características de lugares sólidos, ¿no? De igual manera, refuerzo, sombra. La imagen en espejo es dada porque existe en estructuras, ¿sí? Que son demasiadas reflectantes, como podríamos hablar del diafragma. Doctor, Entonces, perdón, en lo que estaba hablando anterior, entonces, lo que quiere decir es que el sonido se queda en una sola área y el ajá, resto es vacío. así es. Entonces, todo Ah, ya. chocó aquí y Y no el pasó resto es para otro vacío. lado. Ajá, Ya. gracias. Entonces, la imagen espejo es que es muy reflectante y nos da esta imagen tipo espejo, ¿sí? Donde aquí nosotros podemos ver la vena cava, el borde diafragmático. Entonces, el diafragma nos va a dar esta imagen parecida. De igual forma, al momento que yo giro el transductor, voy a poder revisar de que efectivamente sea un artefacto. De igual forma, en la imagen, ¿sí? Diafragma, borde diafragmático, borde superior del hígado. Y el artefacto de lóbulos laterales, en este caso vamos a ver lo que es algo así.
y tomar una mejor imagen de la vesícula biliar. Y la anisotropía, ¿sí? Va a variar según la angulación en diferentes tejidos, pero en este caso vamos a hablar del tendón rotuliano. Si la angulación es perpendicular, vamos a tener como ligeras rupturas o ligeras formas que nos derivan a pensar que existe una ruptura del tendón, como se podrán dar cuenta aquí. Mágicamente se recuperó. Los artefactos por ruidos, sí, vamos a hablar que está dado por la fluctuación de los voltajes y aparecen como pequeños puntos, ¿sí? Pequeños ecos en la disposición, como que si fuera una pequeña neblina. Perfecto. ¿Preguntas? ¿Dudas? El equipo ecográfico, ¿sí? Equipo. Vamos a hacer un pequeño repaso de los artefactos a los cuales les voy a preguntar. Revisaremos equipo ecográfico, cómo está compuesto el ecógrafo. Vemos botonería también. Y si nos da el tiempo, revisamos técnica exploratoria para el día miércoles y iniciar con los cortes de ecografía de abdomen superior, que vendrían, vamos a hablar grandes vasos, hígado, vesícula, páncreas y vaso, y el riñoncito. Muy bien. Entonces conmigo sería hasta el día de mañana.